El día de hoy conoceremos qué es la etapa intermedia y cuál es su finalidad y su objetivo, así como algunas otras circunstancias relativas al desarrollo de la audiencia e incidentes que se pueden plantear en la misma. Si en el lapso de esta información que les voy a dar ustedes tienen alguna duda, trataremos de que se vayan recibiendo por parte de las personas que están colaborando y se me vayan pasando las notas y al final, si nos da tiempo, pues ocuparnos de ella o en su caso en un momento dado por poder ir dando respuesta. Así las cosas, tenemos que el objeto de la etapa intermedia es el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba. Esta situación la encontramos contemplada en el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de los cuales sin duda es el punto clave que va a marcar la etapa intermedia, porque esta etapa sirve para la depuración de hechos controvertidos que serán materia del juicio. Esta etapa es de suma importancia porque es el momento culminante en el cual el juzgador tiende a verificar qué datos de medios de prueba, en su caso también, qué datos de prueba perjudicaron o pueden perjudicar el proceso y en su caso declarar incluso en algún momento dado la nulidad de sus actos y eliminarlos para no llevarlos a juicio. Para enfocarnos en el caso en concreto, tenemos que la tesis aislada que aparece con el número 962 del 55 de junio del 2018 contempla qué es la etapa intermedia también. Y en este caso tenemos que sus principales objetivos son los que ya les mencioné: el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba y además depurar el material probatorio que se va a desahogar en el juicio. Aquí cabe recalcar que es importante esta situación porque muchas veces se lleva información innecesaria a dicho juicio o existe información que en la acusación o en la acusación coadyuvante o en la postura inicial de la defensa van sobreabundantes, repetitivas o inútiles. Situación por la cual más adelante mencionaremos que es necesario poner suma atención e importancia a estos aspectos. Ahora sí, la etapa intermedia se divide en escrita y oral, es decir, tiene dos fases. En la fase escrita encontraremos aquellos supuestos en los cuales la víctima, una vez que el Ministerio Público se ha formulado la acusación, puede dentro de los 3 días siguientes constituirse como coadyuvante y como coadyuvante a su vez podrá ofertar todos los medios de prueba que considere pudo haber omitido la institución del Ministerio Público y que le favorezcan a esa víctima constituida como coadyuvante. Además de que podrá señalar los errores formales de la acusación, ofrecer los medios de prueba que estimen necesarios para complementar esa acusación y sobre todo, y lo más importante acá y que es lo que le interesa a la víctima, solicitar el pago de la reparación del daño y cuantificar su monto. ¿Por qué les digo que es de lo más importante? Porque si la víctima no se constituye como coadyuvante, como víctima o ofendido, sí lo puede hacer por sí misma este único punto que lo es solicitar el pago de la reparación del daño y cuantificar su monto. Ahora bien, continuamos. En esta misma fase escrita vienen los 10 días que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales para que el acusado y su defensor puedan, en este caso, contestar la solicitud coadyuvante para el caso de así haberla presentado la víctima u ofendido.
Entonces decimos que la actuación del imputado o el acusado en la fase escrita de la etapa intermedia tiene como finalidad señalar los vicios formales del escrito de acusación y pronunciarse sobre las observaciones del coadyuvante y si lo consideran pertinente, entonces requerir su corrección. No obstante, el acusado o su defensor podrá señalarlo durante la audiencia intermedia, además de también, al igual que la víctima, ofrecer los medios de prueba que consideren deben desahogarse en juicio y solicitar la acumulación o separación de acusaciones, así como manifestarse sobre los acuerdos probatorios. Es importante esta fase escrita porque, en primer dado, tenemos que a la víctima se le da esa importancia que no existía en el proceso inquisitivo, porque se le da la oportunidad de constituirse como coadyuvante del Ministerio Público y ofertar medios de prueba. Además, ocuparse oportunamente de la reparación del daño. Pero algo relevante también lo es que ahora el acusado tiene cierto tiempo para contestar esa acusación o esa acusación formulante, esa acusación coadyuvante. Y en este plazo que se le da, pues es en el cual se deben desarrollar los actos procesales para evitar que estos sean dilatorios o repetitivos. En la práctica podemos darnos cuenta que en algunas ocasiones se utiliza el cambio de defensa una y otra vez y así consecutivamente, que esto puede tender a lo que se conocía en el sistema tradicional como chicanadas. No, ya la Corte ha establecido un límite, hasta el momento solo es una tesis aislada, pero es de suma importancia porque pues aquí una observación para los abogados, para que también no se les vaya a ir ya estando dentro del proceso y cómo lo van a manejar. Cuando se trata de esta situación de cambios de abogados y el anterior abogado defensor no señaló sus medios de prueba, no ofreció sus medios de prueba, no anunció sus medios de prueba, ya no podrá hacerlo otro nuevo abogado que venga y diga dentro de ese plazo. ¿Y qué plazo es? Dentro de los 10 días que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué razón? Porque pues este plazo ya feneció y aquí es una postura que tiene esta juzgadora en el caso particular. Soy juez de control. Entonces, esta postura la vengo concibiendo desde hace un tiempo ya, porque de lo contrario generaría la dilación al proceso y en consecuencia se rompería con las reglas de una justicia pronta y expedita. Desafortunadamente, pues ya se ha avanzado en esta situación así, pero recalco, ya tenemos una tesis aislada. Esta es con número de registro 2020-653, del cual podemos encontrar que la reposición de los plazos que se marcan en la ley o en la etapa intermedia no son precisamente para que venga otro defensor y se estén reponiendo todos los plazos que ya no llevó la anterior defensa. Que luego venga otro defensor y se esté reponiendo todos los plazos de las omisiones en que ocurrieron las otras defensas. Quiero hacer hincapié aquí que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tampoco se debe de caer el cambio de defensa para generar una actitud dilatoria y como consecuencia de ello evitar alguna violación a derechos humanos. También se tiene que contar y sobre todo poner énfasis en que la víctima también tiene derecho a un juicio pronto y expedito. ¿Por qué? Porque si hablamos de igualdad procesal y de igualdad ante la ley, es evidente que la víctima se ve perjudicada por esos cambios de defensas y por esa razón estoy de acuerdo con esta postura de esta tesis aislada que aparece con el rubro
ofrecimientos de medio de prueba en el sistema penal acusatorio en el que realiza el imputado respecto a aquellos que pretenda desahogar en juicio oral. Deben formularlo en la etapa escrita, en la etapa intermedia, dentro de los 10 días siguientes a que fenezca el plazo al que se refiere el artículo 340, párrafo primero del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues de lo contrario deben excluirse. ¿Qué nos dice ahí? De que si se llega a la etapa de juicio y en su momento no fueron ofertados esos medios de pruebas por otro defensor ya, pues ni modo, se tendrán que excluir, salvo que exista determinación o acuerdo del juez o en algún momento dado se haya dejado abierta esta situación para que un nuevo defensor pueda ofrecer esos medios de prueba. Pero me interesó hacerles notar esta situación porque es importante que evitemos juicios largos para no llegar a lo que era antes un sinnúmero de procesos por los diferimientos que tenían los asuntos. Ahora bien, esto es en la etapa intermedia. En la etapa intermedia también resulta relevante y importante mencionar lo que se refiere a la coadyuvancia que tiene la víctima. Como les dije hace un momento, la víctima es muy importante y la legislación del Código Nacional la contempla en el artículo 338 del mismo ya citado. Lo que es importante señalar aquí es que la coadyuvante puede señalar los vicios formales de acusación y requerir su corrección. Esto lo considero así porque en el sistema anterior no había esa posibilidad de que la víctima interviniera, ahora la hay. Y además, en la fase escrita es donde tiene que decirle al juez, solicito que el Ministerio Público corrija esto. O en su caso, directamente al Ministerio Público, cometiste estos y estos errores formales, por lo tanto, solicito que se pidan. Por lo tanto, solicito se corrijan los mismos y se informe al juzgador o a la juzgadora del asunto para que queden corregidos en el escrito de acusación. Y no esperar hasta llegar a la audiencia intermedia, en donde en el apartado de incidentes, pues todos empiezan a manifestar ahí estos errores, tanto víctima como defensa, como Ministerio Público. Incluso el juez se percata en ocasiones de errores formales. Otra cuestión importante en esta situación es de que si ya se corrigieron los errores formales en la etapa escrita, se le da celeridad al proceso en la etapa oral, porque ahí ya el mismo legislador estableció cuáles situaciones pueden depurarse en la etapa escrita, como son los errores formales, como son los derechos de la víctima y del acusado, del primero en los 3 días siguientes a la presentación de la acusación, después de las 24 horas que tiene el juzgador para acordar ese escrito, y del acusado a más tardar dentro del 13º día, una vez que la coadyuvante o la víctima coadyuvante se condujo como tal, presentándose así o constituyéndose así ante el juzgador. Ahora bien, en esta etapa escrita es importante también que la acusación, cuando se formule, pues lleve adecuadamente los hechos y las personas señaladas en el auto de vinculación a proceso. ¿Por qué razón? Porque tenemos un principio denominado congruencia, y este principio abarca desde la vinculación a proceso, los hechos fijados en la acusación, los hechos que van a quedar en el auto de apertura y los hechos por los cuales se va a emitir la sentencia definitiva. Entonces, me regreso para apuntalar lo siguiente.
En el escrito de acusación es importante que se individualice de forma adecuada al acusado y a su defensor. ¿Por qué razón? Porque aquí puede hablar alguna lengua indígena, incluso la propia víctima, y si no se individualiza de forma adecuada por el Ministerio Público, pues se cae en la actitud dilatoria para que se pueda conseguir un intérprete. Es decir, tanto la institución del Ministerio Público como la defensa, pues tienen que tener la atención e interés en señalar cuáles son los datos relevantes que pueden afectar los derechos fundamentales de alguna de las partes y evitar una reposición del procedimiento. El acusado y la víctima que hablan una lengua indígena y que no han sido reconocido, no ha sido cuestionado sobre esa lengua indígena, o que en su caso la audiencia intermedia se lleve sin la presentación de algún intérprete en esa lengua natal, y que en su caso se haya omitido decirle al juzgador y así se resuelve el auto de apertura, sin duda es un auto nulo. Además de que si se va así a la fase de juicio oral, pues puede ordenarse la reposición del procedimiento, ya sea en vía apelación o a través del amparo. Ahora bien, otra situación importante que cabe recalcar aquí es que en la relación de los hechos, esta debe ser clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en cuanto a modo, tiempo y lugar, así como a su clasificación jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Como dije, la vinculación es el parteaguas para continuar el proceso, porque es ahí en donde el juez fija los hechos, es decir, fija la litis, y de aquí partimos hasta lo que va a terminar en la sentencia. El Ministerio Público por eso queda obligado a precisar de forma clara y precisa esos hechos, ya que esto va a dar lugar a una posible clasificación jurídica diferente, pero sin variar los hechos. Es decir, podemos modificar el delito, podemos modificar un agravante, un atenuante, pero no los hechos. Por esa razón es importante aquí cómo va a relatar los hechos el Ministerio Público. De igual manera, es importante el señalamiento de los medios de prueba que pretende ofrecer. Aquí es importante diferenciar entre los medios de prueba para los hechos, los medios de prueba para la reparación del daño y los medios de prueba para la pena. Porque ¿qué suele ocurrir en la práctica? Que no se diferencian entre uno y otro y se ofrece en el escrito de acusación o en el escrito de coadyuvancia los tres en conjuntos, cuando lo correcto es decir cuáles son para los hechos, cuáles son para la pena y cuáles para la reparación del daño, ya que cada uno requiere su propia hilación con lo que se va a juzgar en su momento. Por ejemplo, ¿de qué me sirve una factura que dice que gasté la cantidad de 10,000 pesos por gastos funerales, por ejemplo, en un delito de robo? De nada sirve. Entonces es un medio de prueba impertinente y se excluye por esa razón. Entonces, si no se ofrecen en los tiempos y con las denominaciones correctas, pues ya no le van a servir al Ministerio Público o ya no les van a servir a la defensa. Así también para la individualización de penas. No se va a ofertar antecedentes, documentos que contengan antecedentes penales de sentencias de algún mismo delito en el apartado de hechos, porque estos van a ser excluidos, obvio, atendiendo a la contradicción de la parte contraria.
Por eso me regresé a este punto para que ustedes tomaran notas. Algo importante que quiero mencionarles es que cuando se trate de delitos de índole sexual o análogos, se pida, si no se ha declarado la privacidad de la audiencia, que se declare de esta manera en atención a la naturaleza de género. ¿Por qué? Porque algunos de ellos violarían derechos fundamentales, como ser exhibidas estas al público, y depende del lugar al que pertenezcan, pues les afectaría una violación a sus derechos fundamentales. Pues como nosotros sabemos, el estado de Oaxaca es un lugar en el cual se compone de diversos lugares que hablan lenguas y pertenecen a regiones indígenas, de los cuales se puede generar alguna estimación o algún perjuicio para las víctimas cuando son agredidas sexualmente. Ahora bien, aquí ya hemos de manera muy sintética agotado la etapa de escrita de la etapa intermedia. Vamos a la etapa oral de la misma. Sin embargo, aquí voy a hacer un breve receso para verificar si alguien hizo una pregunta hasta aquí o me indican. Muy bien, por ahí aparece que no se escucha el audio. Bueno, vamos a continuar entonces. A ver, Antonio Hernández nos dice: entonces necesariamente el imputado deberá presentar por escrito la contestación de la acusación y ofrecer sus medios de pruebas. Como les dije, considerando que ya existe esa tesis, aunque es aislada, creo que sí, para evitar retrasos innecesarios en los procesos. Jael de Jesús nos dice: cuando se trata de violencia familiar, el MP puede hacer uso de la fuerza pública para sacar del domicilio al agresor, sí, pero bajo ciertas circunstancias. Si ya está en proceso, lo tiene que haber autorizado el juez, dependiendo de la etapa, dependiendo del estado procesal, porque, por ejemplo, en una suspensión condicional del proceso, tendría que pedir en su caso la autorización a el juez de la causa. Sin embargo, también como el Ministerio Público está facultado para imponer medidas de protección en favor de las víctimas, pues también puede hacer uso de ese derecho. Gabriel Herrera Medina dice: en la actualidad la víctima puede corregir su denuncia en la fase intermedia. No puede corregir su denuncia. En su momento dado únicamente podrán hacer aclaraciones, precisiones o correcciones de errores formales. De lo contrario, cambiaría todo el objeto de lo que es la etapa intermedia. Muy bien, son las preguntas que mandaron. Voy a continuar con el desarrollo de la etapa intermedia en su fase oral. Aquí en esta fase se inicia, pues el juez se presenta, abre la audiencia, verifica lo que son los requisitos de validez, individualiza a las partes, Ministerio Público, víctima, asesor jurídico, acusado, defensa, pregunta si la víctima se constituyó como parte coadyuvante o no, y si hablan de alguna lengua indígena, como ya hice mención, esto es relevante para que el juez determine en ese momento si se va a hacer un receso o se va a modificar
la audiencia por la situación sobre todo de un hablante de lengua indígena. Quiero hacerle la invitación a las partes que puedan estar escuchando que si en algún momento dado tienen algún proceso, hagan del conocimiento oportunamente si hablan de una lengua indígena, porque como sabemos hay regiones muy alejadas y es difícil encontrar a veces algún intérprete. Entonces se les pediría su colaboración en esa parte para tener procesos más ágiles, que sin duda esto se ha venido garantizando siempre y no hemos tenido incidencia de que no exista o no se ha cumplido con alguna situación de que no tengamos más bien que no se resuelva un proceso con el hablante de lengua indígena, pero sí nos ha ocasionado que sean un poquito más tardados. Por otra parte, el juez de la audiencia intermedia puede dar el uso de la palabra a las partes para que manifiesten alguna incidencia. Es decir, ellos cualquier juez en este punto le va a decir a las partes alguna incidencia que hacer valer, como por ejemplo para ahí ocuparse del descubrimiento probatorio y no esperar hasta la siguiente fase. En ese momento puede ser, alguna de las partes puede reclamar en ese momento, por ejemplo, algún falta de descubrimiento probatorio que también tiene su momento y entonces ahí se pueden resolver. El Ministerio Público, una vez hecho lo anterior, realiza una exposición resumida de su acusación. Esto es, expone cuáles son los hechos, la calificación jurídica y los medios de prueba que pretende llevar a juicio. En esa exposición sintética no es necesario enunciar todo el contenido de sus medios de prueba. Basta únicamente con que diga testimoniales y su denominación, periciales y su denominación, y así sucesivamente. Más adelante encontramos que la defensa también va a intervenir, ya que el Ministerio Público realizó la acusación sintética e inicial. El juzgador le da el uso de la voz a la defensa para que formule sintéticamente su teoría del caso o su teoría inicial. Una vez hecho ello, se les da el uso de la voz tanto a la víctima como al acusado para verificar si quieren manifestar algo respecto a lo expuesto por el Ministerio Público y la defensa. Quiero hacer hincapié que aquí, por ejemplo, vemos una de las bondades del nuevo sistema acusatorio, porque una vez que ya se formuló las acusaciones tanto del Ministerio Público como de la defensa en relación a su teoría del caso, pues la víctima puede hablar, cosa que no hacía en otro sistema. Ahora, viene el momento en el cual el juez interviene. El juez interviene y cuestiona a ambas partes. Es decir, tanto al Ministerio Público como a la defensa, a la víctima y al acusado, si tienen alguna corrección de error formal que hacer valer, si tienen alguna excepción, si tienen algún acuerdo probatorio de los cuales están contemplados en el artículo 345 y invita y exhorta a su vez a una salida alterna o forma anticipada de terminación del proceso. ¿En qué nos encontramos aquí? El juez de la etapa intermedia está precisamente para eso, para evitar que lleguen muchos asuntos a juicio. Es como su nombre lo indica, se encarga de depurar los hechos y los medios de pruebas ofrecidos por las partes. De tal manera que, por ejemplo, si en la etapa intermedia, en la fase oral, se depuran hechos, pues incluso resultaría en ocasiones ya innecesario llevar un auto de apertura a juicio, porque sin duda este le daría una sentencia absolutoria. Y aunque cueste trabajo tal vez para el Ministerio Público
hacer esas observaciones y terminar pidiendo un sobreseimiento, considero que lo adecuado sería que lo haga de una vez en esta fase, porque pues a juicio solo va a ir a exhibir que no tiene elementos para una sentencia condenatoria. También aquí quiero hacer mención que tratándose del procedimiento abreviado que se puede solicitar y se puede dar en esta fase de la etapa de juicio oral, en algunas ocasiones he escuchado que algunas de las partes ya apeló o se van al amparo. En realidad considero que para esta fase y por el tipo de procedimiento resultaría innecesario también que se fueran a apelación o al amparo, solo para casos extremadamente que pudieran violar algún derecho humano, pero se supone que si es un proceso en el cual ya las partes acordaron las penas a imponer y la reparación del daño, que es lo que en algún momento dado pudiera perjudicar y pudiera dar lugar a una modificación en materia de apelación o de amparo, pues resultaría irrelevante e innecesario llevarlo a apelación o amparo. De igual manera, pues la otra cuestión sería por la cuestión de la pena. Sin embargo, la pena ya está establecida y está convenida. Por esa razón, el acusado aceptó los hechos. Ahora bien, aquí el juzgador, es de mucha importancia el trabajo que realiza el juzgador en la etapa intermedia, porque como les digo, su principal función es depurar, pero además es obtener o lograr que la mayoría de sus asuntos terminen en acuerdos reparatorios, salidas alternas como son la suspensión condicional del proceso, medios para descongestionar el sistema y las formas anticipadas de terminación del proceso. Ya pasada esta situación, se cerciora el juez de que se ha realizado el descubrimiento probatorio y en su caso abre debate y resuelve. En este caso abre debate sobre los medios de prueba, sobre la admisión y exclusión de los medios de prueba. Y aquí se excluirán aquellos medios que no se refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación, que sean útiles para el esclarecimiento de los hechos en los siguientes supuestos: sobreabundantes, impertinentes, innecesarios, por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales, por haber sido declarados nulos, porque violaron las disposiciones que marca el código de la materia y por ende se excluyen. Quiero hacer hincapié que los medios de prueba excluidos son apelables, es decir, si se les excluyó algún medio de prueba tanto a la víctima como a la defensa, pueden ser recurridas esas resoluciones del juez de primera instancia. Además, por último, el juez hace el uso de la voz y le pregunta a la víctima y al acusado si tienen alguna cuestión que manifestar, porque pues se va a emitir la resolución respectiva del auto de apertura. Sobre todo le hace la observación muy precisa al acusado, que es la última oportunidad que tiene para, en caso de haber ofrecido el Ministerio Público un procedimiento abreviado, pues optar por el mismo y que se le aplique, ya que una vez emitido dicho auto, pues no tendrá la oportunidad de hacerse acreedor a él. Esto es una síntesis de lo que pasa en una audiencia intermedia. Bien, siguiendo con los parámetros de tiempo, voy a contestar algunas preguntas. Encaminé esta charla de esta manera porque tengo entendido que es un público variado, algunos sí tienen conocimientos,
otros pocos, otros nada, otros mucho. Entonces, dice Mauricio Hernández Velasco, ¿qué argumentar para excluir medios de prueba? ¿En qué momento puede hacer valer la nulidad de la prueba? Pregunta muy interesante. En la etapa intermedia considero que el momento para hacer válida la nulidad de la prueba es en el apartado de incidentes, no llegar hasta el momento de donde se menciona sobre lo del descubrimiento probatorio. ¿Por qué? Porque se puede entender en su caso alguna actitud dilatoria. Si la parte que va a promover esa nulidad ya se percató de ese error, tiene que hacerlo antes para darle, en este caso, la oportunidad, el derecho de contradicción a la parte contraria. ¿Qué argumentar para excluir los medios de prueba? Se pueden argumentar muchas cosas. Por ejemplo, si son sobreabundantes, decir que tenemos muchos testigos, muchas documentales, por ejemplo, 3, 5 testigos para los mismos hechos. Y como es 5 muchos testigos para un mismo hecho, se excluye por sobreabundante ese medio de prueba. Impertinentes, por ejemplo, por referirse a hechos no controvertidos. Si lo que se está hablando en los hechos materia de la acusación son la muerte de una persona y la parte contraria o el mismo Ministerio Público está diciendo que se haga una inspección en un vehículo de motor del cual no tuvo relación con los hechos, pues sin duda es una prueba impertinente porque no se refiere a los hechos controvertidos. Tal vez aisladamente pudiera tener algún vínculo, pero a la hora de hacer el argumento tendría que relacionar ese vínculo de manera indirecta con los hechos de la acusación para que puedan ser admitidos. De lo contrario, no se admite el medio de prueba. En los casos de innecesarios, porque sean hechos públicos o sean notorios. Vamos a suponer que el día de hoy ocurre un accidente en la esquina de este lugar y ya pasa todo lo que será en el proceso y viene la defensa del acusado queriendo alegar que no estuvo en el día, hora y lugar de los hechos, como por lo regular se menciona. Aquí sí existiría la posibilidad de que se admita o que se excluya, porque es un hecho notorio. Todos conocemos a través de las noticias que nos encontramos en presencia de una pandemia. Esas serían las cuestiones, por citar algunos ejemplos, para excluir los medios de prueba. Ángel de Jesús, en caso de no contar con intérprete, ¿qué tiempo puede interrumpirse la audiencia? No hablamos de tiempos para interrumpir la audiencia. Lo ideal e idóneo es que sea el menor tiempo posible. Pero como les digo, algunos lugares están muy lejanos, es difícil conseguir intérpretes, pero se ha logrado solventar la situación y se está tardando aproximadamente un mes, máximo 2 meses. Entonces creo que sí es un poquito de tiempo, pero no tan lejano a las reglas que nos marca el código. Abdel, es necesario invocar la clasificación jurídica de las documentales, es decir, esgrimir si es pública o privada. No es necesario mencionar si son públicas o privadas, eso incluso ya es materia de valoración del Tribunal de Enjuiciamiento, salvo que alguien muy exigente lo haga para efectos únicamente de admisión, pero no obstante lo considero innecesario.
Bien, Carlos Villagrán hace una pregunta, pero es de un caso particular, entonces no lo puedo responder, dado a que como soy funcionaria, trabajo en un juzgado de control, no puedo atender a casos particulares porque estaría dando respuesta a un asunto en específico. Si fuera algún hecho general, pues sí atendería esa pregunta. Ricardo Sánchez Balbín nos dice, el procedimiento es el mismo si la víctima o el victimario es extranjero, se aplican las mismas leyes, se extraditará. Es el mismo procedimiento, únicamente se cumplen con lo que marcan el Código Nacional en el aspecto de que se tiene que hacer el llamado o aviso a su embajada para hacerle del conocimiento que nos encontramos en presencia de una víctima o de un acusado que es extranjero y que quiere hacer uso de el apoyo de esa embajada. Se extraditan, bueno, para el caso de que esté en prisión, es una resolución que determina el juez dependiendo de la etapa en que esté. En la etapa intermedia considero que no puede darse, no resultaría necesario que se dé el caso, aquí habría que atender a la situación concreta. Brian Monterrosas, ¿se puede apelar cualquier tipo de prueba? No se puede apelar cualquier tipo de prueba, lo que sí es apelar cualquier medio de prueba que haya sido excluido por el juzgador, que es diferente. Parece lo mismo, pero son cosas diferentes. Berenice, si el auto de apertura a juicio oral que ya obra por escrito, una de las partes observa un error atribuible al juzgado al momento de asentar lo desahogado en audiencia intermedia, procede algún recurso o incidente y ante quién se solicita al juez de control o tribunal de enjuiciamiento. Depende qué tipo de error sea, si es formal o si es material. Si es formal, puede hacerlo cualquiera de los dos, y quien ya atendido el caso particular pues dirá si lo regresa con el juez de la etapa intermedia. Y si se hace, bueno, aquí lo ideal sería que lo hagan, si ya se percataron de él, que lo hagan en el momento en que se percatan ante el juez de la etapa intermedia, para evitar llevarle información innecesaria al tribunal de enjuiciamiento. Se supone que la etapa intermedia para eso está, para darle el menor número de trabajo innecesario al tribunal de enjuiciamiento. Luis Terraza, el Ministerio Público puede perfeccionar vía oral en audiencia su escrito de acusación una vez que fue enviado por la defensa y en su caso un indebido ofrecimiento. Eso lo debe permitir el juez, y en caso de que lo permitiera, el juzgador no considera que se estaría realizando una nueva acusación de la Fiscalía ahora en audiencia, es decir, habría una acusación alterna y corregida distinta a la que presentó la Fiscalía en forma escrita. Creo que aquí este es un caso muy importante, pero no le daría respuesta porque tengo la información puede ser desviada a lo que este caso en particular refiere. Sí les puedo citar un ejemplo que igual y les da la idea para lo que ustedes cuestionan. ¿Qué pasa? En algunas ocasiones los ministerios públicos formulan las preguntas sobre las cuales se declararán determinados testigos, de tal manera que lejos de ser preguntas resulten el relato de hechos propiamente circunstanciado. Por citar un ejemplo, la víctima tal declarará que el día 6 de junio del año 2017 estaba con el acusado, que le bajó la falda y la penetró vía vaginal. Sin duda, es una pregunta maquillada maquillada como si fuera un punto sobre los cuales va a declarar el testigo, pero no es así, es una pregunta incorrecta. Y
sí se pudiera hacer, en este caso, sí se pudiera pedir la corrección al Ministerio Público, pero dándole el derecho a la otra parte de corregir, de más que nada de verificar que sí lo que está diciendo el Ministerio Público es lo mismo que estaba en su escrito, pero con otras palabras. De lo contrario, pues sí se estaría cometiendo ahí o más que nada se le estaría dando una oportunidad al Ministerio Público para hacer esa corrección. Dice, si entendí bien, después de que el MP resume su acusación, el juez pide a la defensa que exponga su teoría del caso. Esto último, la teoría del caso, lo dice expresamente el Código Nacional de Procedimientos Penales o cómo se lleva a cabo. No lo dice expresamente el Código Nacional de Procedimientos Penales, Rodrigo Huerta, pero sí se deduce de la lectura de una interpretación armónica del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque habla de la exposición inicial de la defensa. Entonces eso se entiende como su teoría inicial y es después de la teoría del caso del Ministerio Público de forma sucinta, como ya lo he mencionado. Muy bien, son las preguntas que tenemos, son las 7:03. Se les agradece hayan compartido esta tarde con la de la voz y pues es todo lo que tenemos por el día de hoy. Gracias.